Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema drusos, beduinos y judíos, nueva fractura en Israel. Israel lanzó el día miércoles 16 de julio varios ataques cerca del Palacio Presidencial de Siria en el marco de su defensa de la minoría drusa. En este nuevo escenario de guerra nos preguntamos por qué Israel defiende a los drusos. Los ataques de Israel tuvieron como objetivo las inmediaciones del cuartel general del Estado Mayor y del Palacio Presidencial, lo que habría causado la muerte de 3 personas y varios heridos, 34, según un balance oficial al cierre del día miércoles. Además, volvió a atacar por tercer día consecutivo la provincia meridional de Siria, Sueida, donde tuvieron lugar intensos enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y facciones de la minoría drusa a las que Israel defiende. Las esperanzas del presidente interino en Siria, Ahmed al-Shara, de estabilizar el país bajo un gobierno liderado por islamistas se ha tornado harto complejo, merced a la mezcla y disputa entre numerosos grupos sectarios y étnicos del país. Uno de ellos, los drusos, que representan cerca del 3% de una población de 20 millones de personas en Siria. La comunidad drusa siria practica una religión derivada del Islam y forma parte de un grupo minoritario que también cuenta con miembros en el Líbano, Israel y los Altos del Golán, ocupados por Israel desde el año 1967, como recordaremos. En Siria, la comunidad se concentra en la región de Sueida, ciudad fronteriza con Jordania, en zonas colindantes con los Altos del Golán, ocupados por Israel, como mencioné, y con el suburbio de Jaramaná, en Damasco, la capital siria. Israel ha dicho que no va a permitir que el nuevo gobierno, al que califica de yihadistas disfrazados, lleve fuerzas al sur de Siria y ha prometido proteger a la comunidad rusa de la zona. Antes del nuevo gobierno, que asumió tras derrocar a Bashar al-Assad, como recordaremos, esto en diciembre pasado, los drusos enfrentaron ataques periódicos de otros grupos como el HTS del mismo al-Shara, que es actualmente el presidente en funciones, y otros militantes islamistas suníes que consideran a esta secta una secta herética. El resto de grupos se dividen entre musulmanes sunitas, que constituyen la mayoría de la población siria, musulmanes chiitas e ismailitas, así como cristianos y alawitas. Los islamistas sunitas al que pertenece el presidente al-Shara siempre vieron con sospecha a los drusos que en Israel y en los Altos de Golán, anexados por Israel, son casi 150.000 personas. Los que viven en Israel, en su mayoría, tienen doble nacionalidad y han servido al ejército judío, mientras que la mayoría de los aproximadamente 23.000 personas que viven en el Golán anexado no tienen ciudadanía israelí y se identifican como ciudadanos sirios. Israel anunció días atrás su apoyo a los drusos, pero lo que los judíos también han dejado entrever es que defenderán la seguridad de su territorio y sus ataques son para que el gobierno sirio retire a sus fuerzas de la frontera. Este miércoles pasado, el primer ministro Netanyahu aseguró que no van a permitir que se repita la situación de que se esté estableciendo allí un segundo Líbano, por lo que se han comprometido a preservar la región del sur occidental de Siria como zona desmilitarizada en la frontera con Israel.
Tras los llamados de Israel para ayudar a los drusos en Siria, decenas de integrantes de esta minoría atravesaron la valla fronteriza el día miércoles y se unieron a los drusos del lado sirio, según recoge la prensa internacional. El conflicto se desató luego de que los beduinos armados atacaron a los drusos días atrás. El gobierno intervino, me refiero al gobierno sirio, intervino para evitar una mayor escalada del conflicto, pero terminó enfrentándose también con los drusos. A pesar de la violencia, se afirma que los drusos son personas pacíficas que nunca han atacado a nadie en el pasado, pero los drusos en su conducta y pensamiento se basan en tres principios: el uso de la razón, la no agresión y la veracidad. No obstante, a lo largo de sus 1000 años de historia, los drusos no han sido ajenos a los conflictos. Para analizar este tema, se encuentra con nosotros una vez más Luis Antonio Quesada Pavón. Él es ingeniero, PhD, máster en ciencias, máster en administración de negocios, de universidades de prestigio del Ecuador, de los Estados Unidos, Canadá y Cuba. Importante mencionar también, ha sido columnista del diario El Telégrafo y es presentador de un programa radial de opinión. Sin dejar de mencionar su ámbito académico, él ha sido catedrático e investigador de las universidades de SPOL y la UES. Pues bien, damos una vez más la más cordial bienvenida a Luis Antonio Quesada Pavón. Gracias, Timmy. Es un honor estar nuevamente contigo y con los televidentes y radioescuchas que sintonizan Convergente TV. Eh, el tema que tú has propuesto, drusos, beduinos y judíos israelitas, o judíos israelíes realmente, es un tema bastante complejo porque tú has hecho una precisión muy clara en la introducción de cuál es el panorama general de la existencia de drusos, beduinos e israelitas en el Estado de Israel. Y eso nos obliga a que nosotros enfoquemos un poco por qué razón ahora viene de la mano esta necesidad de hablar dentro de un conflicto que aparentemente para Israel es un conflicto externo, que lo vive con Hamas, con Hezbollah y últimamente con Irán. De hecho, lo vive con casi todos los países árabes, pero realmente el conflicto externo, pues aparentemente está fuera de las fronteras de Israel. Y el tema que nosotros proponemos es que los drusos, beduinos y judíos tienen un tipo de coexistencia que tiene un nivel de fractura silenciosa, ¿no? Entonces, ya no podemos hablar de dos polos en el conflicto israelí-palestino. Tendríamos que hablar que el conflicto israelí-palestino involucra conflictos internos, porque la realidad israelí es de un país multiétnico, multicultural y polirreligioso. Entonces, con la descripción que tú has hecho de quiénes son los drusos y beduinos, yo quisiera que me dispenses un momento solamente para mirar quiénes son los actores realmente, ¿no? ¿De qué se trata? ¿A qué denominamos drusos? Y drusos son una etnia, pero más allá de la etnia, son un conjunto de seres humanos milenarios que han llevado una cultura islámica. Sin embargo, el Islam, que es ismailí, tiene una connotación esotérica. Realmente los drusos, como tú mencionaste, las tres columnas que sostienen la cultura drusa, se basa realmente en algo de profundo esoterismo y es, de hecho, una etnia o una cultura muy cerrada. Ahora, los drusos, desde 1948, cuando se creó el Estado israelí,
le juraron lealtad. Y más allá de jurarle lealtad, pues han servido, a pesar de ser un conglomerado pacífico, han servido muy activamente en las fuerzas de defensa israelí. Han formado parte muy predominante del FDI y evidentemente eh, ellos la lealtad presentada ante el Estado israelí, no solo que se ha demostrado con, con actitudes verbales, sino con hechos claros. Forman parte del servicio militar. Muchos de ellos, inclusive, formaron parte del cuadro de rango más alto dentro de las fuerzas de defensa israelí. Y de una manera u otra, dentro del Estado israelí, se les consideró la minoría modelo, un símbolo de integración en un país profundamente dividido por cuestiones étnicas y religiosas. Pero esto paró en el 2018, algo que discutiremos un poco más adelante, en el cual el Estado israelí promulgó la ley de Estado-Nación judío. Y con una sola frase voy a dar cerrado esta parte de describir a los drusos. El Estado israelí proclamó el derecho a la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío. Y eso dejó afuera a todos los no judíos. Y de una manera más clara de ponerlo, los judíos declararon a los drusos y a otras etnias dentro del Estado israelí, ustedes pueden morir por nosotros, pero no son iguales a nosotros. ¿Qué pasa con los beduinos? Los beduinos vienen de un origen árabe, pero es una minoría árabe israelí de una historia muy diferente. Los beduinos han sido un pueblo nómada y localizados normalmente en el desierto de Negev, al sur del país, y en algunas zonas como la parte alta de Galilea. Y a diferencia de los drusos, no han tenido un pacto militar con el Estado israelí. Han vivido realmente al margen de las instituciones israelíes, pero han sido incluidos dentro de esta aceptación de asociación árabe con los beduinos. Pero los beduinos son una minoría con altísima pobreza, un desempleo y estructural, falta de educación, falta de servicios básicos y una sistemática demolición de las estructuras de aldea que tienen los beduinos. Y realmente esto ha agravado las tensiones en una sociedad beduina que sí ha tenido características guerreras. Eh, pues los beduinos que ahora son citadinos, pues demuestran su frustración en manifestaciones y en manifestaciones muy radicales. Ahora veamos la tercera parte de este conglomerado étnico, la sociedad judía israelí. La sociedad judía israelí, en su mayoría, eh, es menos monolítica de lo que nosotros creyéramos que es. Realmente hay sectores seculares y ultraortodoxos. Y cuando digo ultraortodoxos, Netanyahu parecería la Madre Teresa comparado con los judíos ultraortodoxos, que son realmente provenientes de una generación askenazíes, que son los judíos de origen europeo. Y hay la otra parte de judíos, los mizraíes, que son de origen árabe o africano. Entonces, ahora sí ya vemos que el Estado israelí es un mosaico diverso y comparte probablemente creían que compartían la defensa del proyecto de la nación judía. Y digo, creían porque realmente lo que vamos a hablar ahora es precisamente del resquebrajamiento de esta supuesta unidad y coexistencia que vivía ahí. Y claro, la percepción dominante es clara
Israel debe garantizar la existencia como Estado judío, incluso si significa restringir los derechos de las minorías. Eh, Como tú lo decías, pues los drusos son 3% de la población de 20 millones de israelíes y los beduinos no creo que llegan ni siquiera al 1%. Entonces, realmente las dos etnias han sido relegadas debido a este concepto de garantizar la existencia, negando derechos a beduinos y drusos. Ahora, es indudable que para el sentir común del israelita puro, el judío, ¿no? Los drusos que protestan son tildados de ingratos y los beduinos que defienden sus tierras, que han sido confiscadas, sus aldeas demolidas, en cambio son tratados como ciudadanos sin derechos y más bien como potenciales riesgos que deberían ser neutralizados. Sí, eh, físicamente para los que hemos tenido la posibilidad de conocer a drusos y beduinos, pues no hay diferencias entre los árabes comunes y corrientes. Realmente, pues racialmente son muy similares. Lo que les identifica realmente es su origen tribal. Entonces, concluyendo esta parte, yo diría que hay una tríada de tensión en este concepto que tiene el Estado israelí de defensa a, a base de la promulgación o la postergación de los derechos de sus asociados, beduinos y drusos, y todo aquel que no sea judío de naturaleza. Eh, Bien, podemos seguir adelante. Claro que Tiene, sí. Gracias, Antonio. Excelente tu aproximación inicial. Tú mencionabas la ley del Estado-Nación judía del año 2018. Claramente definiste que esta ley establece que solo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación. Con esto, de fondo, esta realidad jurídica, ¿cómo es que sale o por qué sale a la defensa de los drusos en Siria el gobierno de Netanyahu? ¿Cuál es tu lectura? ahora, a ver, los drusos no son realmente una población exclusiva de Israel. Los drusos realmente son un tipo de etnia que está esparcida, no digamos muy diseminadamente, en todo el Oriente Medio. Y hay una situación que comparativamente podríamos decir es similar a lo que ocurre en Israel, lo que ocurre en Siria. Los drusos, como no practican el islamismo ortodoxo, los drusos han sido muy atacados en Siria. Y claro, aquí viene una especie de conflicto de intereses, ¿no? Mientras en el nivel interno Israel posterga los derechos de los drusos, sin embargo sale a defender a los drusos de Siria, que suena más como una incongruencia mediática que realmente como una realidad. Los drusos han sido perseguidos tanto por su religión muy peculiar dentro del islamismo. Tenemos que recordar que el islamismo puro es una religión muy centralizada, muy y profundamente controlada. Los drusos son una secta dentro del islamismo y una secta bastante peculiar, no muy aceptada por el islamismo tradicional y ortodoxo. Entonces, esto más o menos explica, yo diría explica, porque no justifica que Israel haya atacado a Siria en defensa de los drusos, ¿no? Cuando realmente debería hacer algo por los drusos que viven y que son ciudadanos israelitas. Eh, Tal vez sería necesario analizar un poco lo que la ley del Estado-Nación judío del 2018 hizo. Desde mi punto de vista, institucionalizó
la exclusión. Y claro, Israel no se caracteriza realmente por ser muy democrático en el sentido de su legislación. En el 2018, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece que solo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación nacional en Israel. Pues esta ley, que no menciona igualdad para las minorías, luce como una bofetada para todos los ciudadanos que no son judíos. Y esto incluye a los drusos y a los beduinos, que son árabes y que tienen generaciones viviendo y sirviendo y trabajando en Israel. Desde 1948, pues ya hay más de 3 generaciones, ¿no? Para muchos drusos que han enfrentado su vida y han ofrendado su vida en el ejército israelí, el mensaje es claro. Gracias por tus servicios, pero no es parte integral de este Estado. O sea, tú puedes morir por nosotros, pero no estás con los derechos nuestros. Ahora, ¿qué crea esto, Tini? Y hay que entender que es una zona caldeada por su naturaleza, ¿no? Hay tensiones en las Fuerzas Armadas israelitas. La FDI, las Fuerzas de Defensa Israelí, tiene soldados que viven en un dilema entre dos lealtades, ¿no? Durante décadas, los drusos y algunos, muy pocos beduinos, han servido en las Fuerzas Armadas israelitas. Y ahora se ven obligados a restringir, no solo a restringir, sino a, no diría a atacar, sino que a fuertemente eh, eh, controlar las manifestaciones que son claras de los ciudadanos drusos y beduinos. Entonces, esto se ve reflejado muchísimo en las comunidades en el Golán, que han sido más o menos poblaciones controladas por los árabes, y ven los jóvenes drusos, especialmente la juventud drusa, ve que hay un tipo de traición del Estado israelí. Y si este joven druso está sirviendo en el ejército israelí, pues y se ve obligado a detener manifestaciones de no solo sus conciudadanos, ¿no? Son de su raza, son su etnia, son su religión. Entonces, esto no solo es una crisis moral, sino presenta un dilema ético. ¿Dónde está mi lealtad? ¿A mi gente o al Estado? Ahora, no hay duda que dentro del Estado israelí, especialmente el gobierno israelí, hay una corriente de extrema derecha y hay un tipo de discurso excluyente. Es muy sencillo sintonizar los medios de comunicación internacionales, especialmente los de Medio Oriente, y ustedes van a oír discursos israelíes, de autoridades israelíes, de jefes religiosos judíos que son de ultraderecha, ¿no? Y hay claramente dos partidos, el Osma Yehudit y el Itamar Ben-Gvir, que son de ultraderecha y promueven una visión de exclusivamente vida judía dentro del Estado judío y excluye toda identidad que no sea el judaísmo puro. Entonces, este discurso se ha transmitido en políticas concretas, como la política del 2018, ¿no? Bueno, en este clima, drusos y beduinos pasan de ser aliados funcionales a sospechosos permanentes, porque indudablemente la guerra que se inició ya casi 2 años atrás, el 7 de octubre de este año serán 2 años, pues la guerra provocada por Hamas, como que desató todo el ambiente de tensión que había dentro del Estado israelí, ¿no? Y ahora vemos que en el desierto de Negev, pues
los beduinos, las comunidades beduinas enteras han sido desalojadas en localidades como Rahat y Al-Adarkif. Hay frecuentes manifestaciones precisamente por la extrema pobreza, ¿no? El país, Israel, está en guerra y en la guerra, pues, cuando hay una ley de exclusión, ellos atienden primero a los judíos y relegan de la atención a las comunidades beduinas y drusas. Ahora, lo que tú decías hace un momento, ¿por qué Israel ataca a Damasco, no? ¿Y por qué lo ve como objetivo el Golán ocupado? Pues indudablemente porque las revueltas que han hecho los drusos en Damasco y en Siria han contagiado a los drusos israelitas. Y lo que tú decías, muchos drusos israelitas cruzaron las fronteras Siria para apoyar a los drusos que vivían en Siria. Ahora, eso deja una inquietud muy grande, ¿no? Que, claro, diríamos, entre los drusos hay una solidaridad internacional, una solidaridad transfronteriza, poniendo en una perspectiva cristiana, ¿no? Pues los cristianos apoyamos a los cristianos de África sin saber ni siquiera cuál es su entorno, pero son cristianos. Igual, con los drusos les identifica su secta, les identifica su etnia. ¿Y qué crea eso? Pues al Estado que juraron defender, ven que es un Estado que los está reprimiendo cuando alzan la voz. Entonces, hay una explosión social que no vendrá ni de Gaza, ni de Siria, ni de Irán, ni de Cisjordania. Va a venir desde adentro. Adelante, Tini. Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Antonio, de aquí surge una pregunta, ya que estamos ahora ya en Siria, en territorio sirio, analizando la cuestión de los drusos. Surge una pregunta, una duda. ¿Cómo se posicionó la comunidad drusa frente al régimen de Bashar al-Assad y frente a los grupos rebeldes? Porque parecería que el actual régimen está tomando ciertas represalias contra los drusos. Esa es mi primera lectura, no sé si compartes esa idea. Y como segunda parte de esta misma pregunta, y ya más geopolítica, ¿qué interés tiene Israel en la situación de los drusos en Siria? Especialmente si ellos consideran que tienen su propia comunidad drusa en los Altos del Golán, en Israel. ¿Cómo ves tú la situación de los drusos en Siria? ¿Será que están pensando en la posibilidad real de declarar una autonomía? ¿O quizás Israel está atizando el fuego para que se produzca una solución federativa para protegerse desde una visión secesionista en Siria? ¿Es factible esta posibilidad? Mira, si en Israel los drusos son el 3% de la población, en Siria tampoco son una minoría muy representativa. Y yo creo que realmente el mensaje que da Israel al atacar Damasco y provocar el 16 de julio esta situación de defensa a los drusos es más un mensaje mediático que una actitud real. Claro, abre un frente distinto de distracción, pero definitivamente no creo desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista mío, que los drusos sirios sean capaces de derrocar un gobierno. Y peor, un gobierno totalitario como es el gobierno sirio. Ese desde ese punto de vista. Ahora, Israel es un país acostumbrado a mirar
hacia sus fronteras en busca de amenazas, ¿no? Entonces, claro, esto les lleva a que si hay drusos que son similares a los drusos que están en Israel, siendo conculcados y atacados en Siria, bueno, vamos a apoyarlos, ¿no? Pero yo diría que realmente Israel tiene que pensar que las señales internas son las que le deben llamar la atención a un posible gran foco de violencia. Israel comienza a enfrentarse con un enemigo interno, que es la desafección a sus propias minorías. Los hechos recientes confirman los que muchos preferían ignorar. Drusos y beduinos ya no están dispuestos a ser ciudadanos de segunda. Y eso, pues, es indudablemente para nosotros en el mundo occidental, que no tenemos la cantidad de información que se tiene en el Medio Oriente, y en lo cual ha sido peculiarmente cerrado Israel, es una realidad innegable. Drusos y beduinos no quieren ser ciudadanos de segunda. Y esto se ve en las comunidades del Golán, en el desierto de Negev, y el que los jóvenes abandonen el servicio militar obligatorio israelí, jóvenes drusos y algunos beduinos, es porque están hartos de servir a un país que no los respeta. Entonces, este es un gesto de ruptura silenciosa. Yo creo que Israel comprende lo que está sucediendo al interno. Y su mensaje al salir a defender a los drusos en Siria no es realmente porque le interese eso, es más bien por dar un mensaje de pacificación, de comprensión, de solidaridad. Pero la verdad es que es un problema político no muy bien manejado, ¿no? Porque por su parte dentro de la sociedad judía israelí crece la desconfianza, se cuestiona la lealtad de las comunidades, se siembra la sospecha, se alimenta el miedo, porque realmente pues tú tienes un vecino que es druso o un vecino que es beduino, que luce árabe, y tú eres de un judío del tipo europeo, pues por muchos años vivieron pacíficamente. Ahora surge la desconfianza. Lo que desde mi punto de vista no debería serlo, pero resulta anecdótico, es el anuncio de que hay un nuevo foco de violencia, no con misiles ni túneles, sino con exclusión. Y eso es realmente el problema básico de este quiebre que tiene interno Israel. Adelante, Timmy. Surge otra cuestión aquí interesante. Frente a la intervención de Israel en Siria, supuestamente, bueno, quizás el término supuesto es muy aventurado decirlo, quizás hay un objetivo real en esto, pero decía, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad drusa en Siria frente a la intervención de las fuerzas de defensa de Israel? ¿Y cuál ha sido la respuesta, en contraparte, o la reacción drusa de la comunidad drusa en Israel frente a este mismo escenario? Bueno, yo diría en una frase lo que sucede tanto con drusos como con beduinos. Un absoluto, una absoluta desconfianza, una absoluta pérdida de la confianza y de la lealtad que juraron tener desde la formación del Estado judío, perdón, en 1948. Y esto, esta pérdida de confianza, esta pérdida de fe en el Estado israelí, porque no han sido realmente acogidos con lo que les prometieron ser como ciudadanos israelitas con todos los derechos. Yo creo que el error, y aquí podríamos analizarlo desde el punto de vista político, ¿qué es lo que está fallando en Israel? ¿Por qué drusos y beduinos tienen una diferente capacidad de respuesta?
precisamente por lo que tú dijiste en la introducción. Los drusos tienen un nivel cultural y un nivel social, por ponerlo de esa manera, mucho más alto que los beduinos. Los beduinos tienen un nivel de pobreza y de ignorancia muy básica, ¿no? Realmente, pues lo único que han hecho es a una tribu nómada, a tribus nómadas, hacerles urbanas, ¿no? Pero la pobreza, la ignorancia, la falta de servicios es notoria. Y la respuesta ante esta situación que une a drusos y beduinos es una respuesta no muy similar. Confluyen en lo mismo, confluyen en insatisfacción. Los drusos lo manifiestan abandonando el ejército, haciendo ciertas demostraciones. Los beduinos, por su lado, son mucho más violentos. Y las demostraciones, claro, la pobreza y la ignorancia provoca que su respuesta sea una respuesta violenta. Entonces, aquí sí podemos contestar a la pregunta, ¿qué está fallando en Israel? Y yo creo que lo que está fallando en Israel no es un problema de seguridad, sino de visión política. Durante décadas, el Estado israelí construyó un modelo basado en minorías leales, drusos y beduinos que a cambio de cierta inclusión aceptaban ser ciudadanos funcionales dentro del sistema. Hoy este modelo está fracturado, porque la lealtad no se consigue con desigualdad, ¿no? Y con pérdida de la identidad. Y tampoco la lealtad se impone por decreto. Entonces, el problema real es un problema político. Israel insiste en defender el Estado judío. Y yo pongo entre comillas un Estado judío, pero olvida que gobierna una sociedad multiétnica y multicultural, donde hay millones de ciudadanos no judíos que no están dispuestos a vivir eternamente en la periferia de la ciudadanía. La política de exclusión, tanto legal como social, ha generado, y aquí tienes la respuesta, resentimiento acumulado. No estamos ante un problema étnico o religioso, estamos ante un conflicto político no resuelto entre la mayoría y minoría, entre la pertenencia y la exclusión. Este no es un fenómeno exclusivo de Israel, es lógico. En Francia vemos lo mismo con las migraciones musulmanas, ¿no? O sea, los musulmanes han tenido que formar sus guetos y son guetos que van creciendo, ¿no? Pero igual los franceses no son partidarios a darles todos los derechos de ciudadanía a la migración musulmana. Y un país mucho más cercano a este conglomerado árabe, Turquía. Los kurdos, que son diferentes, los kurdos también son relegados dentro de Turquía. Entonces, este sentimiento de nacionalismo que experimenta Israel es un problema político que se le puede salir de las manos, ¿no? Dime, vamos adelante. Lo que tú mencionas a propósito de los kurdos y que tiene que ser, pienso yo, análisis de otro programa por lo complejo y lo extenso que es. Recuerda los kurdos de Siria, los kurdos de Turquía, de Irán, que aspiran a ser parte de algún momento del Kurdistán iraquí. Es un tema bastante complejo y quizás más adelante podamos agendarlo, mi querido Antonio, Con todo gusto. porque es un tema de profundidad realmente el tema de los kurdos. Pero yo quería comentarte algo en relación a lo que tú ya mencionaste, de qué sucede o qué falla en Israel. Tú decías que el modelo de las minorías leales está fracturado y ciertamente la seguridad de un Estado no puede sostenerse sin cohesión social que no la tienen. Esa base legal de no dar cabida a quienes no son judíos y no generar un sentido de pertenencia a un Estado-nación, por supuesto que generan inconvenientes. La narrativa del Estado judío, como tú decías, choca con una sociedad multiétnica y sus políticas claramente de exclusión y discriminación, como lo está viviendo ahora los
están viendo los gazatíes, los palestinos. Sí me llama la atención es cómo los drusos han generado una suerte de lealtad, una lealtad de esta minoría con Israel. Tú mencionabas hace un momento que inclusive son parte de las fuerzas de defensa de Israel. Han peleado del lado de los judíos, sin embargo, ellos no tienen posibilidad de aspirar una condición de ciudadanos estándar como lo serían los judíos. ¿Qué opinión te merece, querido Antonio? Bueno, históricamente no sucedió de esa manera realmente, ¿no? Los drusos sí formaron parte del Estado judío, no así los beduinos. Los beduinos son una minoría mucho más, eh, sin sonar despectivo, mucho más salvaje. Los drusos, con una inteligencia más clara, envisionaron que el Estado israelí les iba a proporcionar lo que realmente el Medio Oriente árabe no les estaba dando, ¿no? Educación, tecnología, servicios, y lo consiguieron de cierta forma, porque los drusos avanzaron en el nivel social dentro del Estado judío. Pero yo diría, eh, cuando se empieza a recrudecer la guerra milenaria, no es tan milenaria, pero la guerra entre palestinos e israelíes, empieza a haber una confusión y un nacionalismo mal entendido. Y claro, es, es como catalogarnos dentro del Ecuador a serranos y costeños, ¿no? O sea, es indudable, somos ecuatorianos, pero somos diferentes, ¿no? Podemos amalgamarnos, ¿no? Pero indudablemente. Ahora, y eso que compartimos algo que es muy importante, casi el mismo origen racial. Fíjate que en el Estado israelí no comparten el mismo origen racial. Son de una manera u otra etnias distintas. Los beduinos son de tribu distinta a los drusos e indudablemente el israelí de origen europeo es muy distinto al israelí de origen africano, ¿no? Entonces, la confusión que ha existido se ha hecho más flagrante con la guerra de Hamas. Ya venía desde la guerra de los 6 días, con el conflicto palestino. Eh, los drusos trataron de ser mediadores con Yasser Arafat, ¿no? Y algunos drusos formaron parte de la delegación en Suecia, ¿no? Eh, Sin embargo, tú ves que los últimos, yo diría, donde ha hecho crisis es los últimos 2 años desde el ataque de Hamas, porque ahora sí la ultraderecha se ha fortalecido, ¿no? Y la ultraderecha ya establece buenos y malos, ¿no? Ya no hay nada intermedio. Eh, yo te sugeriría mirarlo. ¿Qué perspectivas nos trae este problema? ¿Cuáles son las perspectivas futuras y sobre todo, qué tipo de advertencias deberíamos tener, ¿no? Israel, desde haciendo un análisis muy imparcial, no poniéndonos occidentales a favor de Israel y en contra del mundo árabe, sino solamente haciendo un análisis lo más, por decirlo de alguna manera, pragmático. Israel enfrenta una disyuntiva crítica: integrar plenamente a los drusos y beduinos como ciudadanos iguales o prepararse para una rebelión desde adentro. Ya no se trata, ¿no?, en este momento de gestionar amenazas externas, que las tienen. El verdadero desafío puede estar incubándose en las periferias olvidadas del propio Estado. Israel militarmente ha sido capaz de contener a 180 millones de árabes. Israel venció a Egipto. Israel contuvo a Irán. Israel contuvo digamos, la Confederación Árabe en el ataque que tuvieron en la guerra de Cisjordania.
pero yo creo que Israel no podría manejarlo muy bien un descontento y revolución interna. Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos? ¿Cuál es el riesgo que enfrenta Israel? Que los drusos y beduinos acudan a Hamas, y no porque sean simpatizantes de Hamas o Hezbollah, sino porque no tienen más alternativa, ¿no? Entonces, el riesgo de radicalización es real. Jóvenes frustrados, marginados, desilusionados, forzados a combatir en algo que no creen. Y la venganza que existe en las alianzas impensables con Irán, Siria e incluso con Hamas y Hezbollah, eh, pues son una perspectiva con un escenario muy negativo. La advertencia es clara. La próxima ola de violencia no tiene que venir de Gaza o de Cisjordania. Puede surgir en el Golán o en el desierto del Negev, de cualquier rincón donde se siembre la desigualdad y se coseche desprecio. Mira, el par de veces que he visitado Israel, bueno, la última vez solo fue al aeropuerto y nada más, ¿no? Eh, 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 la realidad es que, ¿recuerdas de esa película eh, ay, yeah, en la cual presentaban el mundo occidental y el mundo oriental en Berlín, ¿no? Y cuando la película era Technicolor en el lado occidental y cuando atravesaba la muralla de Berlín, se volvía en blanco y negro. Pues realmente eso es lo que se ve en Gaza. Cuando tú ves del lado derecho, viendo al norte, al Estado israelí, ves un país verde en el desierto, ¿no? Cuando ves la franja de Gaza, pues es pobreza, es polvo, es arena, es realmente un nivel, parecería una estampita en la cual los pastores, y es que realmente es así, los pastores están pastoreando corderos, ¿no? Entonces, bajo una perspectiva en la cual los beduinos se ven dentro de Israel casi como los palestinos en Gaza, ¿no? Y los drusos que tuvieron y alcanzaron algún nivel social y político más elevado, se ven totalmente frustrados y relegados. Entonces, yo creo que lo que ellos van a propender es hacer ciudadanos con derechos, dignidad y voz. Ahora, ¿va el Estado, este gobierno de Netanyahu, va a fomentar eso? Yo lo dudo. Tal cual, tal cual. Netanyahu es el reflejo de una ultraderecha, ¿no? Y dudo mucho que en este momento el Estado israelí, el gobierno israelí, se dé el campo para pacificar, porque tendría que derogar la ley del 2018, ¿no? Y eso va a crear un conflicto grave con las mayorías judías puras. Eh, es una perspectiva y un problema que nos presenta una advertencia muy grave, ¿no? Porque para el mundo occidental, Israel es el primer frente de batalla que frena el ataque islámico. Mucha gente lo ve así en Europa y aquí en Latinoamérica todavía somos un poco eclécticos, pero no hay duda que si se hace una encuesta, estamos más favorables a Israel que a Hamas y a Hezbollah, ¿no? A pesar de que convivimos con mucha gente y con muchos emigrantes y que están en el Ecuador desde hace muchos años y que son de origen palestino, libanés y árabe, no hay duda que de alguna manera el tema va a trascender a que la situación israelí no sea realmente de defensa de la
primera frontera que defiende al ataque islámico. Cuando ya entendamos lo que sucede en el interno de Israel, yo creo que pues esa frontera no existe. La realidad del conflicto que hay en el Medio Oriente entre Israel y, Pakistán, y palestinos va más allá de la conquista territorial. Yo creo que es profundamente segregacionista, ¿no? Bien, dime. Exacto. Antonio, el tiempo nos está quedando corto y para ya ir cerrando, el ataque de Israel a territorio sirio, ¿qué implicaciones estratégicas regionales ves tú de esta intervención? Me explico, Israel realmente, ante la faz de la comunidad mundial, se presenta como que interviene en Siria a favor de los drusos, a tratar de evitar la masacre que puede generarse con el gobierno de Siria específicamente, o a través de los beduinos, en todo caso. Esa sería la lectura inicial, pero ciertamente hay un trasfondo estratégico regional, te decía. Israel está buscando prevenir que grupos islamistas controlen zonas fronterizas y de esta manera crear una zona tampón favorable a sus intereses. ¿Es ese realmente el interés geoestratégico o su interés realmente tiene que ver desde una visión humanista que está protegiendo a una minoría étnica y que se presenta a Netanyahu como el salvador de los drusos? ¿Cuál es tu lectura para ir cerrando, Antonio? No creo que ese sea realmente la realidad. Netanyahu eh, no tiene un sentido humanitario que le llevaría a hacer eso. Realmente hay un paralelismo muy profundo entre Irán y Siria. Y yo creo que el ataque justificado por la defensa de los rusos solamente es justificado pero de cualquier manera se iba a dar, porque de esa manera evitan que Siria tome la iniciativa o que Irán utilice a Siria para tomar represalias contra Israel. Y desde el punto de vista militar, no sé qué tipo de estrategia quieran tener, porque están realmente abriendo la conflagración. La conflagración ya se abrió básicamente a Irán y Yemen abiertamente, pero ahora ya se involucra Siria directamente porque ha sido atacada y va a tener una respuesta. Eso es indudable que va a haber una respuesta. Eh, Posiblemente la estrategia confluya en lograr tener un mayor apoyo internacional y vencer la creciente insatisfacción que hay en el mundo occidental hacia lo que podría llamarse la masacre israelí a la comunidad palestina en la Franja de Gaza. Eh, Creo que es más un tipo mediático de justificar una acción protectora y ponerse una máscara de bondad ante una realidad de una, de una guerra que luce que no tiene fin. O sea, mira el llamado de desarme que hubo en el mes pasado y a principios de este mes. No tuvo, ni siquiera duró 24 horas, ¿no? Entonces, el tema externo. Ahora, no sé si lo que voy a decir sea una asunción demasiado negativa, pero yo creo que de una manera u otra el, el Estado de Israel económicamente, militarmente, está desgastado. Tiene un profundo cansancio. Son 2 años de guerra que les ha afectado totalmente. El nivel de comunicación, yo te diría que el 80% de las líneas aéreas han dejado de aterrizar en Ben Gurión. Israel en este momento es un país
al cual no es amigable para ir, ¿no? O sea, no creo que a alguien se le ocurra hacer una romería a Tierra Santa en estos momentos. Entonces, esa situación desgasta y ha desgastado al Estado israelí, pero más allá de eso, ha desgastado el ánimo, el profundo ánimo cultural de defensa que tenía el ciudadano común israelita. Lo vuelve desconfiado, lo vuelve insatisfecho, no solamente beduinos y drusos. El israelí europeo se siente ya fatigado de una guerra que no llega a ningún lado, ¿no? Han pasado casi 2 años y los rehenes no han sido devueltos. El militarismo israelí no ha sido capaz de recapturar, mejor dicho, de liberar a los rehenes, que creo que ahora son como 60 que están todavía, bueno, no sé si todos estén vivos en manos de Hamas, ¿no? Entonces, esa es una situación muy delicada, ¿no? Y los conflictos que antes se proyectaban hacia afuera, ahora se germinan en las propias fronteras de Israel. Y drusos y beduinos que alguna vez fueron considerados aliados, ahora son sospechosos. Israel debe redefinir su modelo de ciudadanía. Yo creo que por mucho que quiera atacar Siria y que recrudezca la guerra externa, Israel tiene que redefinir su propio Estado, porque la fractura que tiene interna le puede provocar una crisis que va a afectar su capacidad bélica, indudablemente va a afectar. Entonces, y hay tal vez una frase con la que quisiera terminar: cuando el Estado convierte a sus aliados en sospechosos y a sus minorías en amenazas, la violencia ya no se filtra por la frontera, nace en casa. Adelante, Definitivamente, Tini. Antonio, absolutamente. Y para concluir, Antonio, las esperanzas del presidente sirio, Ahmed al-Shara, la esperanza de estabilizar a su país, este islamista, tiene un harto problema, un harto complejo problema por resolver. Tiene una disputa entre numerosos grupos sectarios, étnicos. ¿Cómo ves tú el futuro de Siria después de Bashar al-Assad y ahora en manos de este nuevo presidente interino que intenta estabilizar la nación? ¿Cuál es tu criterio para concluir? Bueno, la realidad es que la influencia geopolítica que tiene Siria ha sido muy pequeña. Y el conflicto israelí realmente quitó toda la atención que podía tener y que tuvo hasta hace 2 años, pues los atentados contra el expresidente y la serie de manifestaciones violentas internas que ha tenido Siria. La economía siria es una economía muy fluctuante. No tiene realmente un poder, no es un país por sí mismo petrolero. Y realmente su economía depende de la capacidad de alianza que tiene con sus vecinos. Eh, Siria probablemente en este momento no sea capaz. El gobierno va a tratar de pacificar, pero Siria no va a ser capaz de estabilizar el gobierno de tal manera de que el Estado sirio tenga un crecimiento, tenga una economía estable. Siria, creo que podríamos decir, es casi un Estado frustrado, ¿no? Por el nivel de violencia y de separatismo que existe internamente, ¿no? Que no ha sido controlado por el presidente anterior, no tuvo la capacidad, con todo su esfuerzo militar, no fue capaz de acallar las manifestaciones contrarias, ¿no? Eh, Siria
eh, tendría que tener el apoyo muy grande ¿de quién? ¿De Arabia Saudita? ¿De Irán? No creo que realmente los Estados Unidos y el mundo occidental esté dispuesto a entrar en Siria a, a- a gestionar la creación de un nuevo gobierno, ¿no? Y yo veo el panorama político futuro y el panorama económico futuro de Siria muy mal. La guerra israelí-palestina le ha quitado la poca atención que ya tenía los problemas sirios. Y pues ahora yo no diría que es tierra de nadie, ¿no? Porque es un país relativamente grande. No es realmente un país tierra de nadie, pero el nivel de violencia y de descontrol que tiene es muy alto. Y aparentemente no tiene institucionalidad. No hay una base de una organización estatal que permita mirar al futuro, ¿no? Y ya creo que eso es lo que puedo decir sobre Siria, ¿no? Perfecto, mi querido Antonio, gracias. Bien, para concluir, deseo agradecer al ingeniero Luis Antonio Quesada, con un PhD, por su erudición y criterio muy bien informado en un tema de tanta complejidad. Asimismo, a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa, mil gracias. Y bueno, será hasta una próxima Yo oportunidad. creo que Gracias, Antonio. quisiera terminar con una despedida a los televidentes, ¿no? Claro que Y sí. eso aún como mensaje para nosotros mismos. La paz que hablamos que debería existir en Israel, en la Franja de Gaza, internamente entre drusos, beduinos, en Siria, en Irán. La paz se construye con justicia. Y si no hay justicia, no es posible construir un estado de paz. Y lo que nosotros estamos viendo, lo que vimos en Siria, lo que estamos viendo en Israel, es un nivel muy alto de injusticia, ¿no? Gracias, Timmy, y gracias a los televidentes y auspiciantes, ¿no? BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,